¿Ustedes saben quién es el narcochofer? El 10 de diciembre del año 2022, Manuel Castañeda, alias el narcochofer, fue detenido en el Cauca, más exactamente en Totoró. Castañeda transportaba 168 panelas de coca. Estas eran camufladas en la silletería de un auto que al parecer pertenecía a la Unidad Nacional de Protección. Posteriormente se reveló que en realidad era un total de 212 panelas de cocaína, solamente que al parecer los tres policías que en su momento detuvieron a Castañeda se quedaron con 44 de ellas. Esto lo dijo la fiscalía, en donde al parecer estos tres policías también irían a juicio. En una entrevista que le hizo Daniel Coronel a Manuel Castañeda a través de la W, le indicó que le habían suspendido el principio de oportunidad. Se trata de que la fiscalía pueda no incidir o incluso suspender el proceso penal en dado caso de que existan pruebas suficientes dadas en este caso por el procesado. Como en efecto ocurre en este caso, pues al parecer Manuel Castañeda entregó más de 84 hojas, en donde en cada una de ellas mencionaba específicamente los hechos de narcotráfico y no solamente eso, también nombraba a personas muy influyentes de la política colombiana, como lo es Wilson Devia, un poderoso sindicalista de la Unidad Nacional de Protección y quien al parecer estaría vinculado con estos hechos de narcotráfico y por supuesto con el narcochofer. Escuchemos a continuación lo que mencionó Manuel Castañeda respecto a estos hechos de narcotráfico. Pues tenemos el caso del sindicalista Wilson Devia, está el tema de Ronald Rodríguez, pues que ya está capturado. Tenemos ciertos escoltas de la unidad como tal, como lo es Juan Pablo Rodríguez Ortiz, quien era en su momento, pues, o no sé si aún lo sigue haciendo, de Wilson Devia, que fue la persona que me enlazó con Wilson Devia para el tema de alquiler de esquemas. Y tenemos otras personas que aún siguen vinculadas a favores de las bandas criminales, se metieron a trabajar a la Unidad Nacional de Protección, como lo es el señor Nicolás Hugo Alexander. Señor, ¿cómo era el esquema el funcionamiento del sistema de alquiler de esquemas en la UNP? Inicialmente, pues yo conozco a Wilson Devia por intermedio de Juan Pablo Ortiz, quien es el escolta de la unidad que me relaciona con él y me lo presenta como el presidente de los sindicatos de la UNP. Eso fue un encuentro que se hizo en Ayuelo, cerca a su casa, a su apartamento, y pues debido a unas amenazas que yo tenía por una persona que también está capturada, que se hace llamar como alias el mexicano John 40 de Casillas Meta, pues tengo unas amenazas, y debido a eso pues yo estoy buscando una implementación de un esquema de seguridad, pero como no cumplo con los requisitos, pues Juan Pablo me hace el puente con Wilson Devia, y esta persona manifiesta que él tiene el poder, ya que es presidente de los sindicatos, para poderme ayudar a asignar un esquema de protección. Inicialmente, pues él empieza cobrando 200 millones de pesos por la asignación de un esquema, que era una camioneta blindada y 2 unidades de protección de la UNP con su armamento, y un cupo de combustible que le dan de acuerdo al vehículo. Sí, como este factor pues fue demasiado, entonces se llega a un acuerdo posterior de un alquiler mensual, que era de 7 millones de pesos, que ese fue el trato inicial que empezamos con Wilson Devia y Juan Pablo Ortiz y los demás integrantes del esquema en ese momento. Señor Castañeda, ¿cómo pagaba usted esos 7 millones de pesos y qué pruebas concretas tiene sobre los presuntos delitos del presidente de los sindicatos de la ONP, Wilson Devia? Estos pagos se hacían inicialmente, siempre el intermediario ha sido Juan Pablo Ortiz. El dinero se le daba a Juan Pablo y en su defecto algunas consignaciones se hicieron a la misma cuenta de vivienda de Wilson Devia y otras se hacían a nombre de la esposa o la pareja sentimental de Juan Pablo Ortiz. Usted, además de esta corrupción en la UNP, ha revelado que el señor Devia participaba en robos, en piratería de carretera, y que productos de esos robos eran almacenados y que usted tiene pruebas de cómo movieron el producto de esos robos. ¿Cómo es eso, señor Castañeda? Esas pruebas están en manos de la Fiscalía, ¿sí? Estamos hablando de que después del 2019 que se concretó el tema del alquiler de ese esquema, pues ya se generó una confianza, llamémoslo como una amistad más fuerte con Devia, y pues ya había una confianza para hacer ciertas actividades delictivas, llamémoslo así. Y Wilson, pues ya como ya había más confianza, como lo acabo de decir, él tenía sus compañeros de CTI que habían sido anteriormente del DAS. Él mismo me manifestaba de que él podía usar sus compañeros para hacer falsos allanamientos, e incluso una mercancía que era de contrabando, que había sido hurtada, se guardó en su apartamento en Modelia, no en el apartamento siquiera de él, en el de su esposa Marisol. Entonces, de eso se aportaron pruebas, fotografías, y pues estamos esperando que la misma Fiscalía avance en eso, porque pues al momento ni siquiera se ha avanzado en un interrogatorio referente a eso. Vamos ahora al caso Matamba. Además del capitán Luis Eduardo Duque,
¿cuáles son los oficiales de la Policía Nacional implicados en la fuga de este capo? Pues en el caso de Matamba tenemos referente a las capturas que es de alias el caballista Edgar Mulevar, está Pájaro, alias Pájaro, está el capitán efectivamente, y hay otras capturas pues que le sorprenden a uno que no se han efectuado, como lo son inicialmente pues el conductor del mismo capitán que participó manejando el vehículo oficial el día de la fuga. Tenemos unas pruebas que se entregaron a la misma fiscalía por algunas actividades que me pusieron a hacer ellos, literalmente me usaron, la misma policía y la misma fiscalía, cuando se puso en conocimiento de la misma DEA toda esta situación, me pusieron a hacer ciertas actividades, llamémoslo, para infiltrarme en la banda de ellos y lograr sacar más informaciones de quienes habían participado en la fuga. Hay unos audios de 1 hora, casi 2 horas aproximadamente que se hizo, unas grabaciones, y ahí estamos hablando de demasiada gente de la misma policía, como lo son el teniente coronel Telles, que es el actual comandante del Gaula Bogotá, ¿sí? También se menciona algunos pues señores coroneles que en su momento era el general Murillo, quien era el director de la Dijín. Ellos hablan de algunos actos delictivos que cometían con ellos en Ibagué, cuando él era comandante de Ibagué. Estamos hablando del general de la Dijín, Londoño Portela, quien fue también director, y que según Edgar Mulevar, pues ellos le pasaban dinero, cuotas a él, por ciertas actividades delictivas que hacían. En los mismos audios está referenciado eso. ¿Cuál fue exactamente, por ejemplo, la participación del coronel Carlos Eduardo Telles, que sigue siendo el comandante del Gaula de la Policía en Bogotá, en esa fuga, de acuerdo con las pruebas que usted tiene? Pues de acuerdo a lo que le dice el mismo capitán Casas en el audio, pues el coronel fue quien le dio viabilidad a él para poder otorgar el tema del vehículo con un plan marcha, llamémoslo así. Esos planes marcha son como para justificar los desplazamientos de un municipio a otro o de departamento a otro. Y esa fue la participación como tal del coronel, justificar y respaldar al capitán en ese desplazamiento, pero quien esa noche estaba pendiente de todo cómo iba ocurriendo, pues era el capitán, pero era apoyado por el coronel Telles. Bueno, usted acaba de nombrar a un general ya retirado que ocupó un altísimo cargo, fue director de la Dijín, el general Fernando Murillo, y ahora creo que va a ser el asesor de seguridad de Fedegan, o es ya el asesor de seguridad de Fedegan. ¿Cuál fue la participación que usted supo que tuvo este alto oficial presuntamente en la comisión de delitos? Pues acá ocurrieron cosas muy raras en cuanto a que cuando se pone en conocimiento a la DEA de los hechos y posteriormente al fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza, se pone en conocimiento, y como hay un grupo especial de la Dijín que trabaja con la DEA en ese momento para la recaptura de Matamba, a mí me entrevistan con el general Murillo. Se supone que por un tema de transparencia, y el general a su vez me asigna un coronel de antinarcóticos para que supuestamente la información o lo que yo voy a decir no se filtre. Resulta que entre esos actos que ellos me ponen a hacer de seguimiento y de actividades coordinadas con ellos mismos, en esas grabaciones que yo recopilo, el mismo Edgar y el mismo capitán en los audios, en las grabaciones, ellos manifiestan de que cuando él era coronel, él tuvo un atentado o algo así, que por lo mismo él tenía sus intestinos artificiales, y que ese coronel Murillo era el que les daba vía libre a ellos para cometer hurtos en las vías de cigarrillo, que eso era un negocio muy bueno que ellos les proporcionaba más que la misma droga. Ahí hacen referencia al coronel Murillo, que en su momento pues ya era general y director de la Dijín. ¿Y cuál es la participación del general Londoño Portela en estos presuntos ilícitos? Incluso como el general había sido director de la Dijín, Londoño Portela, que incluso en el mismo audio yo le digo al mismo Edgar, le digo, conciencia de la vida, porque cuando yo fui funcionario de la policía, literalmente él fue padrino mío, como se llama al interior de las instituciones, ¿sí? Entonces él me dice, vea las coincidencias de la vida. No sabía que él era parte de la organización, llamémoslo así, porque pues le daban cuotas a él por despejar ciertas órdenes de captura dentro de esta organización que tenían ellos. Esa es básicamente como la función que generaba el general Londoño Portela, dicho por el mismo Edgar Mulevar. Bueno, por los diversos casos que se cruzan con el suyo, usted se ha entendido con varios fiscales. Hace un momento hablaba, por ejemplo, mencionaba a un fiscal llamado Juan Pablo Fajardo Lanza, que es el encargado de investigar la fuga de Matamba. ¿Qué pasó cuando empezaron a salir a flote los nombres de importantes oficiales de la policía y de miembros de la Fiscalía del Valle del Cauca presuntamente implicados en casos de corrupción? Resulta que inicialmente pues ellos me llevan al búnker supuestamente por seguridad, para que no se filtren y no vean que yo soy la fuente formal en el caso de la fuga de Matamba.
Inicialmente pues yo pongo en conocimiento ante este fiscal de todos los hechos que están ocurriendo e incluso le informo a él de las personas dueñas de la mercancía por la cual me capturaron, me refiero a la cocaína, le menciono, le proporciono algunos soportes, pruebas de fotografías de actos delictivos que se están haciendo, pero este fiscal pues de alguna manera me dice que no nos enfoquemos en el tema de narcotráfico, sino en el tema de la fuga de Matamba, porque pues eso son cosas que me van a perjudicar y que me voy a embalar más en ese tema, entonces que no hagamos referencia a estas personas y los dejemos aislados y nos enfoquemos más en el tema de la fuga, cosa que a uno pues le causa curiosidad en este momento, porque pues todos los casos que hemos venido escuchando al interior de la Fiscalía son similares, de que de cierta manera pues es como si la Fiscalía quisiera que no se desarticularan ciertas bandas porque tienen algunos intereses al interior de la misma entidad. Hablemos claro, señor Castañeda, ¿usted recibió la insinuación o la instrucción velada de callarse cuando nombraba gente importante de la Fiscalía? Claro, sí, señor, y es que lo más raro de ese momento es que ese mismo día que yo doy las declaraciones en el búnker ante este fiscal en la mañana, en la misma tarde-noche, los dueños de la mercancía, llamando específicamente a una persona que se llama Luis Carlos, o que se le dice en el medio que se conoce, en el cual nos movíamos el mono, esta persona me cita a mí a las afueras de Bogotá, pues sin saber yo pues para qué era esta cita, pero oh sorpresa que cuando yo llego a la bomba, en compañía de mi primo Rafael Velandia, que fue capturado también en temas de narcotráfico en un episodio Pereira, pues yo estaba allá y ya estaba esta persona que se llama Luis Carlos, estaba ahí en la bomba con un vehículo. Cuando yo llego, pues obviamente yo noté como una reacción diferente de ellos hacia mí, y sin embargo ellos me hacen montar a un vehículo, una Toyota Hilux, y en el interior de esa Toyota está una persona a la cual nosotros le hacemos mención como JJ, que obviamente también está ya plenamente identificada ante la Fiscalía y se han entregado sus soportes. Y esta persona tenía copia de la carpeta de la Fiscalía de lo que yo había dicho, de los testimonios que yo había dado. La reacción de JJ... ¿De lo que usted había dicho ese mismo día? Ese mismo día, exactamente, sí, Daniel. Entonces esta persona me saca la carpeta. Yo en el fondo pues sabía que eso era cierto, que era mi firma y obviamente era lo que yo estaba diciendo y donde los estaba mencionando a ellos. Pero esta persona pues me dice que cómo es posible que yo vaya a faltarles a ellos, que una cosa es que yo venda al tema de las personas que participaron en la fuga de Matamba, pero que cómo los voy a vender es a ellos, que ellos son intocables. Entonces pues mi reacción en ese momento, porque temía por mi vida, era obviamente negarme ante esta situación de que no era y que no era mi firma y que eso era falso. Sí. Tengo que aclarar, Daniel, que para esto hay soportes y hay pruebas de todo lo que estoy diciendo que soportan de que eso es verídico, porque pues como lo han dicho muchos, supuestamente soy un mentiroso de todos los testimonios que he dado y todas las cosas que he aportado. Entonces quiero aclarar que de eso hay soportes. Mi reacción es, bueno, obviamente entre todo ese tema que ocurrió, Daniel, pues específicamente pues ahí ellos me dejan ir, pero literalmente y diplomáticamente me hacen una amenaza, que tranquilo, que no va a ocurrir nada, que me tome la ruta hacia mi casa, que no va a pasar nada, que porque pues ellos no quieren atentar contra mi familia, que pues ellos no van a hacer nada de eso, que obviamente ellos son intocables. No sé por qué lo decían, si era por el tema de que la misma Fiscalía pues los estaba encubriendo o los está encubriendo. Entonces pues yo obviamente, como ya venía en coordinación con el general Murillo, yo le informo al general Murillo esa misma noche de que no iba a hacer más actos de, llamémoslo de inteligencia, llamémoslo así, porque pues literalmente fue lo que me tocó hacer, porque para ellos llegar a más miembros del tema de la fuga de Matamba fue debido a todas las actividades que ellos me pusieron a hacer, sin tener yo un soporte jurídico en el cual me amparara para hacer todas estas cosas. Dentro de las personas de la Fiscalía que usted mencionó o cuyos nombres salieron en el curso de estas diligencias y de los cuales usted recibió la insinuación de no hablar, ¿hay personas cercanas al actual fiscal general de la Nación, Marta Mancera? Pues tenemos un tema ahí, que está el fiscal del caso de Pereira de narcotráfico de mi primo, que es el fiscal Jaime Ocampo, que escuché también por los medios de comunicación que está relacionado con un tema de la doctora Mancera en el caso de Buenaventura, del tema del Cauca. No sé qué tanta cercanía tengan ellos o si tienen algunas diferencias, pero también tengo entendido que el fiscal Juan Pablo Fajardo pues es cercano a ellos, y hay un fiscal de apellido Troche, que fue el fiscal que inicialmente en los acercamientos con la Fiscalía insinuó que todo lo que venía pasando había sido culpa de la misma DEA, más no de ellos.